Sí, ¿Sí? ¿Escucha? fuerte y Sí, se claro. escucha. Bien, bien, gracias. Ahora sí, a ver, un marcador negro más necesitaba, así que esperemos que estos estén bien. Ya. A ver, número 7 les decía tiene que ver con la convolución. ¿Ya? Entonces, la convolución es un producto especial y la convolución tiene que ver, hablábamos de la propiedad 1 de la linealidad. O sea, no hay propiedad para el producto ni la división, les he dicho. Pero hay un producto especial llamado convolución. Y ese producto especial tiene que ver con f de t por, así, g de t. Ahí está. Ese producto especial se llama convolución y se la representa mediante una integral que va desde 0 a t, ¿sí? La primera función desplazada en lambda y la segunda función parametrizada en lambda. Y la integración es respecto de lambda. A esto se conoce como convolución. Entonces, la convolución es un producto especial. Se la representa mediante una integral. La convolución es una función en t. Es decir, resuelven la integral, evalúan de 0 a t, les va a dar una función en t. Pero después de esta explicación hablaríamos de la propiedad número 8 que tiene que ver con el teorema de la convolución. ¿Ya? Aquí está el 8. Teorema de la convolución. ¿Y a qué se refiere el teorema de la convolución? Se refiere a la transformada de esta función. Así. Se refiere a la transformada. Cuando les decía hace un momento, si va a haber ecuación integral, es que esa ecuación integral tiene que ver con la convolución. Entonces, para transformar esa integral, necesitan el teorema de la convolución. Solo en el teorema de la convolución, ¿qué me dice el teorema de la convolución? Que el resultado de este producto especial es la multiplicación de una función en S por otra función en S. Ahí está. Este es el teorema de la convolución. ¿Listo? Ahí está. Teorema de la convolución. Ahora, después de haber hablado de todo esto, viene pues lo que ese rato me estaban mencionando de hablar de fracciones parciales, que sería la transformada inversa de Laplace. Ya es otra cosa que, pero necesitaba estas propiedades. Ya vamos a grabar como segunda parte o tercera del anterior. Recording in progress. Bien. Para completar las propiedades que hemos visto hasta la número 5, vamos a hablar de esta propiedad 6, que tiene que ver con el segundo teorema del desplazamiento. Este segundo teorema de desplazamiento se refiere a traslación en el eje T. Y el desplazamiento en el eje T solo es a la derecha. Solo va a ser a la derecha. Es decir, siempre va a haber una diferencia acá. O sea, por ejemplo, digamos acá, ejemplo, transformada de, bien, que sea t menos 3 por mu de t menos 3, así. ¿Ven? Va a haber siempre una diferencia. Esa diferencia me está diciendo que se está trasladando a la derecha y no a la izquierda. Entonces, ¿qué dice acá? La transformada, de acuerdo a este teorema, sería e a la menos 3s por la transformada de esta función. La función es t. T está desplazada en 3 unidades y ahí está e a la menos 3s. La transformada de t es 1 sobre s al cuadrado. Ya está.
¿De acuerdo? El desplazamiento va a ser a la derecha, no a la izquierda en el eje T. Esta es la función escalón unitario. La función escalón unitario nos está diciendo que desde T igual a 0 hasta A está sin actividad. A partir de A estaría funcionando. Entonces, mu de T menos A, escalón unitario, o es 0 o es 1. De 0 hasta A, 0. Para T mayores a A o iguales a 1. Para que exista la transformada de una función cuando esté multiplicada por una función escalón unitario, si el escalón unitario está desplazada en A unidades, la función a transformar también debe estar desplazada en A unidades. Ese es el ejemplo. 3, aquí 3. La séptima tiene que ver con lo que es la convolución. Entonces le vamos a poner su nombre, convolución. ¿Ya? Convolución. La convolución es una integral, más bien, ¿sí? Es un producto especial. No es el producto común algebraico, no lo es. Este producto especial se las representa mediante una integral. Y la convolución va a ser una función en T. ¿Por qué va a ser una función en T? Porque ustedes van a integrar respecto de lambda y después de integrar la evalúan de 0 a T. Va a darnos una función en T. ¿De acuerdo? Nos va a dar una función en T. Ahora, cuando estemos resolviendo ecuaciones integrales, lo que voy a recomendar que hagan es lo siguiente, ya con otro color marcado acá. Es cuando tengan que integrar de 0 a T, les va a decir, donde una función va a estar desplazada, la otra parametrizada, y diferencial de lambda, por ejemplo. Antes de transformar, escríbanlo como producto especial. A f de t menos lambda, simplemente f de t por a g de lambda, g de t. Ahí está. Podemos dar ejemplos. Ejemplos. Miren, si me piden integral de 0 a t, y acá dice de y de t menos lambda, ¿sí? De t menos lambda. Y eso nada más. Listo. Pero, ¿qué dice la convolución? Que hay un producto de funciones, una desplazada y la otra parametrizada. Acá, no estamos viendo como producto, pero tiene que haber un producto, sí o sí tiene que haber un producto, porque la convolución que dice es el producto de dos funciones continuas por tramos de orden exponencial, etc. En ese caso, acá, en ese caso, jóvenes, acá, se la puede escribir como y de t por cuánto, tiene que ser un producto especial. Y de t por Parlamentario de T. por uno, por uno, no, por uno. Es que el 1 es un elemento neutro, entonces acá estaríamos viendo como y de t menos lambda por 1. O sea, el producto especial va a ser y de t por 1. ¿Sí? Por 1. Lo mismo pasaría acá. A ver, otro ejemplo. ¿Qué tal si va de 0 a t y acá va a estar como, ya, t menos coseno de t menos lambda, nada más, así. Inclusive, voy a escribir coseno de lambda simplemente, diferencial de lambda. Bueno, es una integral, pero esto tiene que ver con una convolución, producto. Sí o sí tienen que escribir producto, por favor, producto. ¿Cuál sería la primera función? 1. Puede ser 1 o coseno de t. Y en la segunda, el número 1. O como lo que me respondían, 1 por coseno de t. Pero la convolución es el producto de dos funciones, primer lugar. ¿De acuerdo? Primer lugar. Segundo lugar, la convolución es conmutativa.
¿sí? La convolución es conmutativa. Por eso pueden invertir. O puedo escribir acá 1 por y de t. Y como alguien respondía, esto sería 1 por coseno de t. ¿Por qué? Porque la convolución es conmutativa. Eso no lo olviden. La convolución es conmutativa. Y ya como una de las últimas propiedades, hablaríamos del teorema. A esto, con esta última que está acá, se le conoce como teorema de la convolución. ¿Ya? Teorema de la convolución. ¿A qué se refiere el teorema de la convolución? A que van a transformar una integral, que es la convolución. Entonces, si van a transformar la convolución, el resultado es el producto de las transformadas por separado de la primera función y de la segunda función. Entonces, si ejemplo, se les pide la transformada de una integral que va desde 0 a t de t menos lambda al cubo por y de t, por ejemplo, diferencial de t, y me piden transformar. Ahí está. Tengo que transformar esta integral. Acá tiene que ser y de lambda para que se interprete correctamente. Ahora sí. T menos lambda desplazada, y de lambda parametrizada respecto de lambda. Tiene que ver con convolución. Antes de transformar, se escriben en el equivalente del producto especial. No estoy integrando. Acá lo escriben. ¿Cuál es el producto especial? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es el producto especial? T al cubo Muy bien. T elevado al cubo. por La y de otra t. función. Por y de t. Ahí está el producto especial. Una vez que la integral lo hayan escrito como producto especial, aplican el teorema de la convolución. ¿Qué dice el teorema de la convolución? Transforman la primera función. ¿Cuál es la transforma de t al cubo? 3 factorial sobre elevado a cuarta. A la cuarta. Por, según mí, por, esto es un producto algebraico. Por la transforma de y de t, sabemos que es y de s. Eso es aplicar el teorema de la convolución. ¿Sí? La convolución es una integral. Y por el teorema de la convolución hablamos de la transformada de la convolución. Transformada de la convolución, como el producto algebraico de la transformada de la primera función por la transformada de la segunda función. Como esto es algebraico, lo puedo escribir como 3 factoriales 6 veces y de s sobre s elevado a la cuarta. Ahí está. ¿Sí? Ahora, si bien sabemos que la propiedad de la linealidad también aplica a las transformadas de Laplace, esta propiedad de la linealidad también se aplica a transformadas inversas. Transformada inversa de Laplace. Sí, lo escribo acá. Transformada inversa de Laplace. El operador ahora es a la menos 1. ¿Qué buscamos con la transformada inversa? La función original, la función que fue transformada. Es decir, la transformada de f, transformada inversa, ¿bien? Transformada inversa de f de s, ¿bien? Va a ser igual a f de t. Así. Si van allá la transformada inversa,
esa función tiene que estar como una suma de fracciones simples, como una suma de fracciones parciales. Tiene que ser una fracción simple. Fracción simple. O suma. Por eso hablan de fracciones parciales. O suma de fracciones sencillas. O suma de fracciones simples. ¿Listo? Simples. La palabra vaya. Por eso se habla de fracciones parciales. Listo. ¿De acuerdo? Suma de fracciones simples. Por ejemplo, miren, ejemplo aquí. ¿Por qué se habla de fracción simple o suma de fracciones simples? Ejemplo. ¿Qué pasa si me piden la transformada inversa de, pónganle 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 1? Por ejemplo, ¿podemos saber de dónde viene esa transformada inversa? ¿De qué función vino más bien esta fracción? ¿Transformado qué función? Las respuestas no las sabemos. Entonces, por eso tenemos que obtener una fracción simple o una suma de fracciones simples. Esta no es simple, porque no se sabe de qué función viene. Entonces, por artificios o lo que saben ustedes llevar a fracciones parciales, tienen que llevar a fracciones simples. Entonces, lo que voy a hacer para este ejercicio, ¿qué va a hacer? Le vamos a sumar s al cuadrado y les restamos s al cuadrado. Eso ya es artificio, porque tenemos que obtener una suma de fracciones simples. Todo sobre s cuadrado por s cuadrado más 1. Ahí está. Entonces lo señalado, miren. 1 más s cuadrado, lo separamos en 2. Ya saben el objetivo. En el caso que pueda llevarse directamente mediante artificios a fracciones simples, háganlo. Y si no, el método de fracciones parciales. Ahí está, miren. Ya es simple, ¿qué dicen? Ya es una suma de fracciones simples, la respuesta es sí. Me queda 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más 1. ¿Qué tal? Ahora sí pueden hallar las transformadas. Esto es una suma de fracciones simples. Fracciones parciales. ¿De dónde viene 1 sobre s cuadrado? Ya lo saben ustedes. ¿De dónde viene 1 sobre s cuadrado? De un polinomio. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t. ¿Ven? Ya está. Linealidad. ¿Qué les he dicho? Esa propiedad de la linealidad en transformadas también aplica a las transformadas inversas. Entonces, menos, ¿de dónde viene 1 sobre s cuadrado más 1? Viene de la función seno. Ahí está. Entonces, la transformada inversa, para encontrar la transformada inversa, la función f de s tiene que ser una fracción simple o suma de fracciones simples. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En otras palabras, ¿qué les estoy mencionando? Que con la transformada inversa volvemos a la función original. Volvemos a la función original. Por ejemplo, a ver, ya que me queda este pequeño espacio para hacer algunos ejemplos. Si me pide la transformada inversa de s menos a sobre s menos a al cuadrado más b al cuadrado. Ahí está. Vean ustedes que la variable s está desplazada en a unidades, ¿correcto?
La variable S está desplazada en A unidades. ¿Estamos de acuerdo? S menos A, Sí. S menos A. Entonces, ahí estamos hablando del primer teorema de desplazamiento. Desplazamiento en el eje S. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces, acá tendríamos que escribir primero E a la A T. ¿Sí? Y nuevamente transformada inversa de que ya no estamos hablando de desplazamiento, solamente sería S sobre S cuadrado más B cuadrado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esto sí ya lo saben. ¿Cuál es la transformada inversa de esta fracción? Coseno. A ver, Coseno de bt. coseno de B veces T. Ahí está. ¿Qué tal? Coseno de B veces T. Entonces, cada vez que veamos que una función esté multiplicada por una exponencial que hemos aprendido, bueno, escrito, desplazamiento en el eje S. Lo mismo hablaríamos si una función está multiplicada por e a la menos a s. En ese caso estamos hablando del segundo teorema de desplazamiento. ¿Ya? Si alcanza el espacio lo voy a escribir acá. Esperemos que sea así porque es importante este segundo teorema. Si me pida ya la transformada inversa de e a la menos a s por f de s. Esto está implicando desplazamiento en el eje T. Entonces, ¿cómo van a hallar la transformada? Vean ustedes, enfóquense a hallar solo la transformada de esta función. Si esta función f de s es simple, adelante. ¿Qué les va a dar? F de T. F de t. Muy bien. Nos va a dar f de t. Pero como hay desplazamiento en el eje T, multiplican por mu de t. Y donde vean t, la van a reemplazar por t menos a. Y así están cumpliendo y hallando la transformada inversa de una función desplazada en t. Esta multiplicación de f de s por e a la menos as nos está diciendo que hay un desplazamiento en el eje t. Aquí está. ¿La respuesta cuál es? Transformada inversa. Transformada inversa de e a la menos as por f de s resulta ser, en lugar de t, f de t menos a por mu de t menos a. Vean ustedes. Obtenemos la misma función. La explicación va a ser similar cuando tengamos que hallar la transformada inversa de una convolución. ¿Sí? Para que todo esté explicado, ¿cuál sería la transformada inversa de f de s? Acá es producto algebraico de g de s. Si la transformada de la convolución es esa multiplicación, la transformada inversa de esa multiplicación va a ser la convolución. Ahí está. La convolución. ¿Y cuándo vamos a aplicar la transformada inversa del teorema de la convolución? ¿Cuándo se aplica? Y registren, anoten. ¿Cuándo aplicamos la transformada inversa del teorema de la convolución? Acá es claro, dice f de s tiene que ser simple o suma de fracciones simples. ¿Qué pasa si esto no se puede llevar a fracciones simples? Nuevamente, esta multiplicación o esta función no se puede expresar en suma de fracciones simples. En el caso en que no puedan llevar, no se pueda expresar como suma de fracciones simples, aplican la transformada inversa del teorema de la convolución. Entonces separan en dos funciones. Primera función f de s por segunda función g de s. Y eso representa la convolución. ¿Y esa convolución? ¿Qué es la convolución? Eso es una integral que va de 0 a t. La primera, cualquiera de ellas puede ser la primera.
Pero voy a cambiar ahora el parámetro. Es que quiero que estén muy, muy importante para el día del examen. No siempre va a ser lambda, puede ser tau, como en algún caso se vio que fue esto. Miren, f de t menos u por g de u, entonces se integra respecto de u. ¿Qué tal? Ahí está. Recording stopped. Muy bien. Espero ahora que ya no confundamos a qué nos referíamos con f de t y con f de s ahora. ¿Alguna pregunta? Si la hay, espero que haya sido comprendido. Miren, en todo este tiempo, desde que hemos comenzado, no he hecho ningún ejercicio. Pero era tan importante tener este resumen. No sé qué opinan ustedes. ¿Se ha aprendido? Ahora sí, digamos, ahora sí voy a poder hacer ejercicios. Ahora sí podemos hacer ejercicios. ¿Qué opinan? ¿Está bien? Sí, genial. Sí. Sí, Inge. Ahora sí. Así es, ahora sí, el último que ha dicho, ahora sí, me parece con más ganas. Eso es lo que quiero de ustedes. Son jóvenes, chicos. Cuando ya tengan más edad, no van a tener esa misma forma de poder responder. Sí, sí, sí. No, ya no. Y tienen que aprobar ahora en este semestre o en este intensivo. Inge, quería preguntarle acerca del segundo teorema. A ver, dime. Cuando usted hace la parte de la transformada, la evalúa en t y que tiende a t menos a, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, esto puedo omitirlo y directamente poner mu Claro, de t menos a. solamente lo que quise es que vean de que la transformada de f de t menos a, mu o mu, en realidad sería mu, ¿no ve? Así, pero ya, mu, eso en el lenguaje inglés. F de t menos a, la transformada, aquí está, la transformada de f de t menos a por mu de t menos a es e a la menos a s, aquí, por f de s. La transformada inversa es directamente, aquí. Claro que sí, lo puedes escribir directamente, porque es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Solamente que muchas veces he visto que cometen errores. A veces al querer evaluar directamente, evalúan a una función que no debió ser evaluada. Eso lo vamos a ver el día de hoy y también mañana. Entre hoy y mañana vamos a estar con todo lo que el día de hoy hemos explicado. Con todo. Pero está claro, puede ser de manera directa. ¿Ya? A ver, Estás hablando de la transformada inversa. De manera directa, sí. Sí. Bueno, voy a posar. Ahora sí resolveremos un ejercicio antes del break. ¿Lo puedo posar? Sí, genial. sí, Inge. Muy bien, vamos a posar y vamos a resolver ejercicios. Seguramente el examen va a ser en el mismo horario, ojo. Ya esperemos que solo sean 4 también, porque a veces esto requiere bastante tiempo, sobre todo cuando se trata de una fracción parcial. Y nuevamente recalcando, si hay una integral que van a tener que resolver, tiene que estar explicado cómo llegaron al resultado. No, integrando la respuesta nomás. No, eso no voy a permitir. Tienen que demostrar el procedimiento. Segundo, en fracciones parciales. También, ¿por qué sacaste ese resultado? Ustedes son los que van a operar, van a tener tiempo suficiente para poder llevar a fracciones parciales. Ya, cuidado con que se supone, así es, esto ya lo hemos resuelto con el auxiliar y así nos ha enseñado. O sea, a veces se inventan todo tipo de, para no justificar que no pudieron integrar, por decirlo. Bien, vamos con un ejercicio. Es extenso, ¿han visto? No es nada simple. Primer ejercicio.
resolver. Me van a ayudar con su calculadora para llevar a fracciones parciales por el avance. Por el avance, ¿sí? Yo voy a hallar el sistema de ecuaciones, si es que va a haber un sistema de ecuaciones, pero me van a dar los valores de A, B y C directamente por el tiempo. ¿Está bien? ¿Les parece eso? Para avanzar. Sí, sí, está bien. Ya entonces deben tener una super máquina que lleva que una fracción lo pueda expresar como una suma de fracciones simples. Voy a habilitar un formulario. ¿Han conseguido exámenes pasados? ¿Sí o no? De los últimos, sobre todo, de exámenes intensivos. Mejor si hay un libro que les hayan dicho que tienen full ejercicios para poderles dar como participación, porque ya no participan, se han olvidado participar. Práctica, danos, Inge. No, eso ya tienen con el auxiliar. No, yo les digo, si ya han conseguido exámenes pasados, para que sea conválido para participación. Sí, Inge, yo estoy bien armado. Muy bien. Eso voy ahorita, pero no va a ser para mañana probablemente. Vamos a la grabación. Tenemos 7 minutos. Espero que en 7 minutos logres resolver. Recording in progress. Ecuación diferencial de segundo orden. Como la condición inicial está en el origen, excepto esto. Mira que dice y de 0 y acá es y pi medios. Esto no es en el origen, ojo. Esta condición no está en el origen. Ahora, como es de segundo orden, como es de segundo orden, entonces necesitan y' de 0 y no lo tienen. Mire, el dato único, bueno, el dato válido para poder resolver esta ecuación diferencial es que las condiciones iniciales estén en el origen. Y si no hay y' de 0, asumen que sea una constante. Esa va a ser la lógica. El por qué asumimos que es una constante, porque Recording no es dato stopped. y debería ser dato. Voy a volver a explicar. Recording in progress. En una ecuación diferencial de segundo orden, se necesita y de 0 y y' de 0. Si y' de 0 no es dato, asumen que es una constante. Este dato adicional de y' medios nos está mostrando un dato que no está en el origen. Pi medios no está en el origen. T es igual a pi medios. T es igual a 0. T es igual a 0. Y necesitamos que las condiciones iniciales sean en el origen. ¿De acuerdo? Sean en el origen. Ahora van a hallar la transformada de cada uno de ellos. De cada uno de ellos. Vamos del primero. De y segunda. La transformada de y segunda es s cuadrado por y de s menos s por y de 0 y menos y' de 0. ¿Ven? Ya está. Más. La transforma de 9 veces y. Linealidad 9 veces y de s. Linealidad 18. La transforma de t 1 sobre s al cuadrado. La transformada de 9, 9 sobre s. Ahí está. Inmediatamente las condiciones iniciales. Y de 0 es 0. Desaparece este término. Y' de 0 es k. No va a desaparecer. Ya está. Y lo que hacen inmediatamente es asociar a todo lo que va a ser y de s. Ahí está. Y el resto se va al lado derecho. El menos k con k más 18 sobre... Pueden obtener el común denominador acá. ¿Sí? A ver, el común denominador de esos dos. El común denominador sería s al cuadrado. Aquí es 18 más 9 por s. Ahí está. Tenemos que despejar y de s. Porque cuando me pides resolver,
¿qué nos están pidiendo al indicarnos resolver? Y de t. Entonces tenemos que hallar y de t, para eso transforman. Despejan y de s. Todavía no estoy haciendo el despeje. Vamos a ordenar acá como 9s más 18 sobre s al cuadrado. Despejan y de s. Ahí está. Y es k sobre s cuadrado más 9 más 9s más 18 sobre s al cuadrado por s cuadrado más 9. Ahí está. Una vez que tengan y de s, tenemos que hallar la transformada inversa. Pero la transformada inversa existe para funciones que sean simples, fracciones simples o una suma de fracciones simples. Acá vamos a poder obtener la transformada porque K es una constante. Pero en esta parte no. ¿Qué dicen? ¿Cómo hacemos esta parte? Tenemos que expresar o llevar a fracciones parciales. ¿Sí? Esta parte sí o sí tenemos que llevar a fracciones parciales. Es decir, 9s más 18 sobre s al cuadrado por s cuadrado más 9 como suma de fracciones simples. ¿Cómo va a ser eso? A sobre s más b sobre s al cuadrado más cs más d todo sobre s cuadrado más 9. Ya esto es habilidad algebraica de llevar rápidamente a fracciones simples. ¿Sí? Para obtener los valores de a, b, c y d, obteniendo nuevamente acá el común denominador. S cuadrado por S cuadrado más 9. Multiplicamos a la primera, sería A por S cuadrado más 9. Estamos mostrando el método clásico de hallar las constantes A, B, C y D, más CS más D, todo multiplicado por S al cuadrado. Bien. Y ese es el procedimiento, ¿correcto? Si alguien ya halló las constantes, me lo dice, por favor, para acelerar el procedimiento de solución. Yo he encontrado Ya, es en este 1. orden. Pero primero, fíjate el orden. Dice A sobre S Sí, más sí. B sobre S cuadrado más CS más D sobre S cuadrado. Enseguida, prepara, enseguida, ¿ya? Voy a escribir esto más. Ya, ahora sí. Muy bien. Tenemos que generar un sistema de ecuaciones para encontrar los valores de A, de B y C. Por ejemplo, A más AS cubo, A más C, como no hay ese cubo en la izquierda, va a ser 0. Luego de S cuadrado, hay 2 también. B más D rápidamente por el tiempo. B más D, S cuadrado tampoco hay. Entonces, S, ahí está. 9A es igual a 9. Y finalmente, 9b es igual a 18. Se ha generado un sistema de ecuaciones. Ese es el método clásico. Recording stopped. Ingresen con el mismo enlace, por favor. Con el mismo enlace ingresen, por favor. Tenemos que terminar este ejercicio, ¿ya? Ingresen con el mismo enlace. Ok, Inge.
Mierda. Sus micrófonos, por favor, Bruno Sánchez. Ya. Bien, vamos a la grabación. Recording in progress. Bueno, vamos a volver a recapitular todo lo que se había explicado en la solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Recording stopped. Entonces, recomendarles, por favor, sus micrófonos. Recording in progress. Vamos a hacer un resumen de lo que se había explicado en la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden. Indicábamos lo siguiente, que las condiciones iniciales de una ecuación diferencial que va a ser resuelta por transformadas de Laplace deben estar en el origen. Ahora, si es de segundo orden, necesitamos y de 0 y y' de 0. Ojo, si es de segundo orden, hasta una derivada menor, y' de 0. En el ejercicio propuesto nos dan y de 0 y y de pi medios. Este no es en el origen. Por lo menos por el momento no se va a utilizar al momento de reemplazar las condiciones iniciales. No, porque no está en el origen. Como y' no es dato, se asume que y' de 0 sea una constante. ¿Estamos de acuerdo? Asumen que y' de 0 sea una constante. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La transformada. Entonces, por eso el día de hoy hemos hablado, hablar de transformada y hablar de transformada inversa. Primero la transformada. La transformada de Laplace a la ecuación. Y como hay suma, puede haber diferencia, linealidad. Continuamos. Por propiedades, la transformada de y segunda es s cuadrado por y de s menos s por y de 0 menos y' de 0. Es y de t, su transformada, y de s. La transformada de t, linealidad, 18 fuera, ¿sí? 18 es el coeficiente de t, 1 sobre s cuadrado, de 9, 9 sobre s. Ya está. Una vez que han transformado, que han aplicado la transformada de Laplace, reemplazan las condiciones iniciales, y de 0 y y' de 0. Hemos reemplazado. Como es 0, automáticamente desaparece y y' más bien de 0 es reemplazado por k, pasa al otro miembro a sumar. Tenemos que despejar y de s. Asociamos, factorizamos y de s. Entre estas dos fracciones el común denominador. Ahora sí, s cuadrado más 9 pasa a dividir. ¿eh? Pasa a dividir. Una vez despejada y de s, tendríamos que aplicar la transformada inversa. Pero para aplicar la transformada inversa, esta fracción debe estar escrita como una suma de fracciones simples. Eso es lo que hemos dicho. Suma de fracciones simples. Entonces, lo que estamos haciendo es llevar esta fracción a una suma de fracciones simples por el método conocido. Hemos generado un sistema de 4 por 4, pero de la ecuación 3 ya podemos decir cuánto es A. A vale 1. Ya está. De la ecuación 4 podemos afirmar cuánto vale B y B vale 2. Ya está. ¿Listo? Ya lo tienen. Entonces, que estas son las ecuaciones 1 y 2. En 1, C automáticamente es menos 1. En 2, como B es 2, D va a ser menos 2, ¿correcto? ¿Está bien? Ya lo tienen. Y vuelven a la ecuación que lo habíamos dejado acá, donde ya está despejado y de s. Entonces, todo en 2 romanos lo vamos a llamar
Ahí los reemplazamos. Sería y de s igual k entre s cuadrado más 9. Y esta fracción en esta suma de fracciones. A vale 1. Entonces, en ese caso sería 1 sobre s. B es 2. En ese caso es 2 sobre s al cuadrado. C es menos 1 y D es menos 2. Entonces, acá es más menos s menos 2 todo sobre s al cuadrado más 9. ¿Estamos? Ahora sí está como suma de fracciones simples. Pero al separar esta suma en dos fracciones, voy a agrupar s cuadrado, ¿sí? Para la transformada inversa, una operación más. Y de s igual k menos 2 por 1 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Ya está. 1 sobre s más 2 sobre s al cuadrado menos s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Hay suma de cuadrados, suma de cuadrados. Cuando hay variable s, tiene que ver con coseno. Cuando no hay variable s en el numerador, tiene que ver con la función seno. Solo que acá es 3, esta constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el numerador? Multiplicar por 3 y dividir entre 3. Ahora que ya están como una suma de fracciones simples, aplican la transformada inversa. ¿Sí? Transformada inversa. A ver, vamos. Transformada inversa. La transformada inversa de y de s, vamos, ¿a qué es igual la transformada de y de s? Y de t. Y de t. Muy bien. Ahí está. K medio sobre 3 es constante. Coeficiente. Linealidad. Fuera. Por. De 3 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, seno de 3 veces t. Ya está. ¿Qué más? De 1 sobre s es 1 simplemente. Ya está. ¿Qué más? Más 2 sobre s cuadrado. Entonces continuamos en esta parte. Más 2 sería el coeficiente. Y de 1 sobre s cuadrado es t. Ya está. Y finalmente, menos coseno de 3 veces t. Pero no terminó el ejercicio. Hay una constante k que no lo sabemos cuánto es. Pero hay un dato, dice, y pi medios es 0, y de pi medios es 0. Entonces, voy a escribir acá como y de pi medios es igual a 0. Evalúan. Sí, evalúan. Es decir, acá va a ser y de pi medios. T es pi medios. K menos 2 sobre 3 por seno de 3 veces pi medios. Donde vean t están reemplazando pi medios. Más 1 más puntos suspensivos más, como es pi medios, 2 veces pi medios sería pi menos coseno de 3 veces pi medios. Ahora sí. Ahí está. ¿Cuánto vale y de pi medios? Según el dato vale 0. ¿Cuánto es seno de 3 pi medios? ¿Y cuánto es coseno de 3 pi medios? Rápidamente. ¿Cuánto es? Nada, seno de 270. De coseno de 0, Inge. Ya no es menos 1. Rápido, menos 1. Tiene que ser rápido la respuesta, jóvenes. Seno de 270 es menos 1. Coseno de 270 va a ser 0. La respuesta es menos k menos 2 sobre 3 más pi. No, acá hay un término 1, ahora es de 100 pi. Ahí está. ¿Ya? ¿Correcto? Como se tiene que hallar el valor de k, entonces
multiplicaremos por 3 a todo. Acá sigue siendo 0, menos K, más 2, más 3, más 3 veces pi. Despejamos K, entonces K resulta ser 3pi más 5. ¿Correcto? ¿Qué dice? Sí, ingeniero. Ese valor de K recién lo reemplazan en Y de T para dar la respuesta final. Ese valor de K. Entonces, con otro marcador escribiremos nomás ya la respuesta final. ¿Ya? Ahí está acá la respuesta final. Ya pueden, reemplacen simplemente el valor de K para dar la respuesta final. ¿Cuál va a ser la respuesta final? En lugar de K, 3pi más 5. 3pi más 5 menos 2, 3pi más 3. Entre 3 simplemente estaría quedando pi más 1 por seno de 3 veces t menos coseno de 3 veces t más 2t más 1. Ahí sería la respuesta final del ejercicio. ¿Comprendido? Recording Sí. stopped. Ahí está. Bueno, que comience el break. Alguien ha desobedecido también, Quinta, creo que era la persona de apellido Quinta, que ha habilitado su micrófono y estábamos escuchando todo. Sacan una captura, vamos al break. ¿Listo? Muy bien. 15 minutos el break, ¿listo?